Mi hermana intentó detener mi boda porque descubrió que mi prometido vivía una mentira completa, pero la llamé celosa y la bloqueé hasta que encontré su teléfono oculto y estados de cuenta bancarios que demostraban que estaba estafando a múltiples mujeres por dinero. Yo, 24F, necesito compartir lo que pasó con mi hermana Diana, 27F, y mi novio Samuel, 26M. Todo esto lleva meses ocurriendo y me tenía vuelta loca. Conocí a Samuel hace aproximadamente 18 meses en una cafetería cerca de mi oficina. Trabajo como contadora junior en una pequeña empresa del centro. El sueldo no es increíble, pero es estable y me gusta el trabajo. Samuel estaba sentado en la mesa de al lado trabajando en su laptop. Tenía esa expresión muy concentrada en la cara que encontré atractiva. Cuando se levantó para irse, accidentalmente tiró mi taza de café. Se disculpó como loco e insistió en comprarme uno nuevo. Terminamos hablando 2 horas. Samuel me dijo que era desarrollador web freelance. Decía que trabajaba principalmente con pequeñas empresas ayudándolas a construir su presencia en línea. Parecía muy apasionado por su trabajo y hablaba de todos estos proyectos en los que supuestamente estaba trabajando. Tenía esa manera de hacer que todo sonara emocionante e importante. Me impresionó lo dedicado que parecía. Empezamos a salir de inmediato. Samuel fue increíblemente atento desde el principio. Me enviaba buenos días todos los días, me traía pequeños regalos y siempre parecía saber exactamente qué decir para hacerme sonreír. Mis relaciones anteriores habían sido bastante casuales, así que este nivel de atención era nuevo para mí. Aproximadamente 2 meses después de estar saliendo, Samuel empezó a tener problemas con su situación de vivienda. Rentaba un cuarto a un tipo que aparentemente se volvió muy difícil de convivir. El tipo traía extraños a todas horas y hacía imposible que Samuel trabajara desde casa. Samuel dijo que necesitaba encontrar un nuevo lugar rápido, pero tenía problemas para encontrar algo dentro de su presupuesto. Yo había vivido sola en un apartamento de una habitación por aproximadamente 1 año. No era nada lujoso, pero era mío y estaba orgullosa de él. Cuando Samuel empezó a mencionar sus problemas de vivienda, sugerí que podría quedarse conmigo temporalmente mientras buscaba un nuevo lugar. Saltó a la oferta y se mudó la siguiente semana. El arreglo temporal se volvió bastante rápido a algo permanente. Samuel dijo que estaba teniendo problemas para encontrar clientes y que el dinero estaba difícil. Le dije que no se preocupara por la renta por un tiempo ya que yo podía manejarlo. Prometió contribuir más una vez que su negocio mejorara. Le creí porque parecía trabajar todo el tiempo en su laptop. Mi hermana Diana vino a visitarme aproximadamente 1 mes después de que Samuel se mudó. Había terminado recientemente su maestría y buscaba trabajo en el área. Diana y yo siempre hemos sido cercanas a pesar de nuestras diferentes personalidades. Ella es más escéptica y cautelosa mientras yo tiendo a ser más confiada y optimista. Nuestros padres se divorciaron cuando éramos adolescentes y nos habíamos apoyado mucho la una en la otra durante ese tiempo difícil. Diana conoció a Samuel por primera vez ese fin de semana. Estaba emocionada de presentarlos porque quería su aprobación. Samuel fue su habitual yo encantador, haciéndole muchas preguntas a Diana sobre sus estudios y su búsqueda de trabajo. La halagó constantemente y parecía genuinamente interesado en lo que ella tenía que decir. Pensé que se llevaron de maravilla. Después de que Diana se fue, me llamó al día siguiente. Dijo que algo le parecía raro en Samuel, pero no podía explicar exactamente qué. Dijo que parecía demasiado pulido y que algunas de sus historias no cuadraban. Le pedí que fuera más específica, pero no pudo darme ejemplos concretos. Solo dijo que tenía un mal presentimiento. Me molestó su reacción. Samuel había sido maravilloso conmigo y su crítica me pareció injusta. Le dije que estaba siendo sobreprotectora y que tal vez estaba celosa de que yo estuviera en una relación feliz. Diana se molestó y dijo que solo velaba por mí. Tuvimos una discusión bastante acalorada. En los meses siguientes, Diana continuó haciendo comentarios sobre Samuel cada vez que hablábamos. Hacía preguntas punzantes sobre su trabajo y sus finanzas. Quería saber por qué nunca parecía tener dinero a pesar de supuestamente tener clientes. Cuestionaba por qué yo siempre pagaba todo cuando salíamos. Estas conversaciones siempre terminaban en peleas. Samuel estaba al tanto de la actitud de Diana hacia él. Dijo que le dolía que no le cayera bien a pesar de sus esfuerzos por ser amable. Me dijo que algunas personas simplemente tardan en calentar a nuevas personas y que estaba seguro de que eventualmente lo aceptaría. Nunca dijo nada negativo de Diana directamente, lo cual aprecié. En esa época,
Samuel empezó a hablar sobre querer hacer nuestra relación más oficial. Dijo que amaba vivir conmigo y que quería dar el siguiente paso. Trajo a la conversación la idea de comprometerse. Yo estaba emocionada porque había estado pensando lo mismo. Samuel dijo que estaba ahorrando para un anillo y que quería hacer algo especial para la propuesta. La reacción de Diana a la noticia del compromiso no fue lo que esperaba. No me felicitó ni actuó emocionada. En cambio, me hizo un montón de preguntas sobre la familia y el pasado de Samuel. Quería saber si había conocido a sus padres o a alguno de sus amigos. Cuando le dije que no, dijo que eso era extraño para alguien con quien había estado saliendo por más de un año. Me di cuenta de que Diana tenía razón sobre no haber conocido a su familia. Samuel me había dicho que sus padres vivían al otro lado del país y que no era cercano a ellos. Dijo que su papá era una persona difícil que nunca había aprobado sus elecciones de carrera. Su mamá había muerto cuando estaba en la universidad y no le gustaba hablar de ella porque todavía le dolía. Afirmó que no tenía muchos amigos cercanos porque se había mudado mucho por trabajo. Estas explicaciones me habían parecido razonables en su momento. No insistí en más detalles porque Samuel parecía incómodo cada vez que el tema salía. Samuel me propuso matrimonio 3 meses después. Me llevó a la misma cafetería donde nos conocimos y se arrodilló justo en la mesa donde tuvimos nuestra primera conversación. El anillo era hermoso y dije que sí de inmediato. Todos los que estaban alrededor aplaudieron y fue como un momento perfecto. Cuando llamé a Diana para contarle del compromiso, se quedó callada por mucho tiempo. Finalmente dijo que estaba feliz si yo era feliz, pero que todavía tenía preocupaciones sobre Samuel. Me preguntó si estaba segura de conocerlo suficientemente bien para casarme con él. Le dije que estaba completamente segura y que deseaba que simplemente pudiera ser un apoyo. Diana dijo que intentaría ser más positiva sobre Samuel por mi bien. Aceptó ser mi dama de honor y me ayudó a empezar a planear la boda. El proceso de planificación de la boda fue más estresante de lo que esperaba. Samuel tenía opiniones fuertes sobre todo, pero no quería ayudar con el trabajo real de organizar las cosas. Terminé haciendo la mayor parte del trabajo yo sola, además de pagar la mayoría de los gastos. Samuel dijo que su negocio estaba pasando por un periodo lento y no podía permitirse pagar mucho. Usé la mayor parte de mis ahorros para cubrir el lugar, el catering y otros gastos. Me decía a mí misma que era una inversión en nuestro futuro juntos. 2 semanas antes de la boda, Diana me pidió que nos reuniéramos a tomar un café. Dijo que necesitaba decirme algo importante. Cuando nos sentamos, sacó una carpeta de papeles impresos. Dijo que había estado investigando a Samuel y había encontrado algunas cosas que le preocupaban. Diana había buscado el supuesto negocio de desarrollo web de Samuel y no podía encontrar ninguna presencia en línea. También había buscado su nombre en directorios y bases de datos profesionales, pero no encontró nada. Dijo que incluso había llamado a algunos negocios locales con los que Samuel afirmaba trabajar, y ninguno había oído hablar de él. Estaba furiosa con Diana por investigar a Samuel a mis espaldas. Le dije que había cruzado una línea y que su comportamiento era completamente inapropiado. Dije que estaba tratando de sabotear mi relación porque no podía soportar verme feliz. Diana intentó explicar que solo trataba de protegerme, pero yo no quería escuchar. Me fui de la cafetería sin mirar los papeles que Diana había traído. Llegué a casa y le conté a Samuel lo que Diana había hecho. Estaba molesto, pero dijo que entendía por qué ella podría estar confundida. Explicó que usaba un nombre comercial diferente de su nombre personal y que mantenía un perfil bajo en línea por razones de seguridad. Dijo que algunos de sus clientes preferían trabajar con desarrolladores que no fueran fácilmente rastreables. Las explicaciones de Samuel me parecieron razonables. Me sentí mal por haberlo dudado incluso un momento. Llamé a Diana esa noche y le dije que no quería escuchar más de sus teorías sobre Samuel. Dije que si no podía apoyar mi matrimonio, entonces quizás no debería ser mi dama de honor. Diana empezó a llorar por teléfono. Me suplicó que al menos mirara la información que había reunido. Le dije que no me interesaba y colgué. Al día siguiente, Diana me envió un largo correo electrónico con toda la investigación que había hecho adjunta. Escribió que me quería y no podía quedarse de brazos cruzados viendo lo que creía que era un error enorme. Eliminé el correo sin leerlo ni abrir ninguno de los archivos adjuntos. Le pedí a mi prima Sara que fuera mi dama de honor en lugar de Diana. La boda fue hermosa a pesar de todo el drama. Samuel se veía guapo con su smoking y yo me sentía la mujer más afortunada del mundo.
Diana asistió a la ceremonia, pero apenas hablamos. Se veía triste todo el tiempo, lo cual me molestó porque quería que todos estuvieran felices en mi día especial. Después de la boda, Samuel y yo fuimos a una pequeña luna de miel en un pueblo de playa cercano. No podíamos pagar algo más caro, lo cual estuvo bien para mí. Cuando regresamos de la luna de miel, Samuel dijo que quería empezar de nuevo con nuestras finanzas. Sugirió que abriéramos una cuenta bancaria conjunta y combináramos nuestro dinero. Dijo que las parejas casadas deben compartir todo y que haría más fácil manejar los gastos del hogar. También dijo que quería involucrarse más en manejar nuestro presupuesto y se ofreció a hacerse cargo de pagar las cuentas y llevar un control de nuestros gastos. Estuve feliz de dejarle manejar esas responsabilidades porque siempre había encontrado la gestión financiera estresante. Habían pasado aproximadamente 2 meses desde la boda y Samuel había estado manejando nuestras finanzas. Diana y yo todavía no hablábamos mucho. Extrañaba nuestra relación cercana, pero no sabía cómo superar lo que había pasado. Parte de mí se preguntaba si debería haber mirado la información que intentó mostrarme. Actualización 1. Después de leer los comentarios de mi primera publicación, empecé a prestar más atención a nuestra cuenta bancaria conjunta. Decidí iniciar sesión y revisar los estados de cuenta yo misma. Lo que encontré fue confuso y preocupante. Había muchos cargos que no reconocía. Algunos de restaurantes caros a los que nunca habíamos ido juntos, otros de tiendas de ropa y electrónica. Cuando SUME con acento agudo todo, llegaba a casi $2,000 en el último mes. Esperé a que Samuel llegara a casa y le pregunté sobre los cargos. Parecía nervioso, lo cual era inusual. Dijo que algunos eran gastos de negocios y otros eran sorpresas que estaba planeando para mí. Me dijo que no me preocupara y que luego me mostraría los recibos. Nunca lo hizo. Cada vez que le preguntaba, ponía una excusa de estar ocupado u olvidársele. Empecé a recordar las cosas que Diana había dicho sobre las finanzas de Samuel. Decidí investigar por mi cuenta. Revisé sus pertenencias cuando no estaba en casa y encontré recibos de comidas y compras caras que nunca había mencionado, algunos de días en que me había dicho que estaba trabajando desde casa todo el día. También encontré un segundo teléfono escondido en el cajón de su tocador. Cuando lo encendí pedía una contraseña que no conocía, y tenía mensajes de números desconocidos. Esa noche confronté a Samuel sobre el teléfono. Afirmó que era un viejo teléfono de trabajo. Le pedí que lo desbloqueara y me mostrara los mensajes. Se negó y dijo que yo estaba siendo paranoica y controladora, que las parejas casadas deben confiar el uno en el otro. Me hizo cuestionar si yo estaba siendo irrazonable. En los días siguientes Samuel se volvió más reservado. Empezó a salir temprano y llegar tarde. Dejó de trabajar en su laptop en casa. Empezaba a sentir que vivía con un extraño. Entonces recordé el correo de Diana. Lo había eliminado sin leerlo, pero lo busqué en la carpeta de elementos eliminados y todavía estaba ahí. Leerlo fue como recibir un puñetazo en el estómago. Diana había encontrado que no existía ningún negocio de desarrollo web de Samuel. Las referencias profesionales que me había dado eran falsas. La dirección que había dado como su residencia anterior no existía. También había encontrado sus perfiles reales en redes sociales bajo un nombre ligeramente diferente, mostrándolo en relaciones con otras mujeres durante el tiempo en que se suponía que estaba soltero, algunas fotos tomadas después de que nos habíamos comprometido. El descubrimiento más impactante: Samuel había estado casado antes. Había registros judiciales mostrando que se había divorciado apenas 6 meses antes de que nos conociéramos. Me había dicho que nunca se había casado y que yo era su primera relación seria. Imprimí todo y lo dispersé sobre la mesa de cocina. Cuando Samuel llegó a casa lo estaba esperando. Miró los papeles y su cara se puso completamente pálida. Luego entró en modo de control de daños, que podía explicar todo, que estaba avergonzado de su divorcio y quería empezar de nuevo, que las referencias falsas eran porque estaba avergonzado de estar desempleado, que las fotos con otras mujeres tenían las marcas de tiempo incorrectas. Sus explicaciones no tenían ningún sentido. Le dije que quería que se fuera del apartamento. Se negó. Le recordé que el contrato estaba a mi nombre y empaqué una maleta para irme a casa de mis padres. Cuando les conté todo, estaban enojados con Samuel pero también frustrados de que no hubiera escuchado las advertencias de Diana. Me convencieron de llamarla y disculparme. Cuando contestó el teléfono empecé a llorar de inmediato. Le dije que finalmente había leído su correo y que había tenido razón todo el tiempo. Diana no dijo, "Te lo dije".
Solo dijo que lo sentía mucho por lo que estaba pasando y que estaba orgullosa de mí por ver la verdad. Diana llegó a casa de nuestros padres a la mañana siguiente. La abracé y me disculpé por todo. Pasamos el día hablando. Me mostró investigación adicional que había hecho después de la boda. Había encontrado evidencia de que Samuel había estado estafando a otras mujeres de maneras similares, con un patrón de apuntar a mujeres financieramente estables y emocionalmente vulnerables. Volví a mi apartamento 2 días después. Samuel se había ido como le había pedido, pero noté que faltaban algunas joyas y otros artículos valiosos. Samuel también había vaciado nuestra cuenta bancaria conjunta antes de irse. Llamé a la policía para reportar el robo. También llamé a una abogada de divorcios. Ella dijo que tenía fundamentos para una anulación basada en fraude. Me advirtió que Samuel podría intentar contactarme y que debía evitar estar a solas con él, ya que hombres como él podían volverse peligrosos cuando perdían control sobre sus víctimas. Actualización 2. Después de presentar la solicitud de divorcio, Samuel empezó a intentar contactarme constantemente desde diferentes números y perfiles falsos. Todos sus mensajes tenían el mismo tema: estaba arrepentido, me amaba y quería arreglar las cosas. Mi abogada me aconsejó guardar todo como evidencia pero no responder nada. Luego Diana me llamó con noticias perturbadoras. Samuel también había intentado contactarla. Le había encontrado su correo del trabajo y le enviaba mensajes diciendo que yo estaba teniendo una crisis mental. Incluso se presentó en su lugar de trabajo y esperó en el lobby hasta que ella bajó a almorzar para tratar de convencerla de ayudarlo a recuperarme. El comportamiento estaba escalando. Presentamos una solicitud de orden de alejamiento de inmediato. El juez fue comprensivo y otorgó una orden temporal. Pero en lugar de retroceder, Samuel se volvió más desesperado. Empezó a dejar regalos en la puerta de mis padres, cosas con significado en nuestra relación, cada una con notas suplicándome que reconsiderara. Debió haberme seguido en algún momento para saber dónde me estaba quedando. Mis padres instalaron cámaras de seguridad y cambiaron las cerraduras. Samuel además contactó a mis compañeros de trabajo, llamó a mi oficina diciéndole a mi jefa que yo estaba teniendo problemas personales y que quizás no sería confiable. Fue vergonzoso tener mis problemas personales derramándose en mi vida laboral. También contactó a viejos amigos y parientes lejanos diciéndoles que estaba preocupado por mí y pidiéndoles que me convencieran de darle otra oportunidad. Luego escaló aún más. Irrumpió en mi apartamento mientras yo estaba en el trabajo. No robó ni dañó nada, pero movió cosas y dejó notas para que yo supiera que había estado ahí. Quería que supiera que podía llegar a mí donde fuera. Llamé a la policía de inmediato. Tenían suficiente evidencia para acusarlo de violar la orden de alejamiento y allanamiento de morada, pero Samuel había desaparecido. No podía volver a mi apartamento, no podía quedarme con mis padres porque Samuel sabía dónde vivían. Terminé en un hotel bajo un nombre falso, agotando mis ahorros. Después de una semana, la policía finalmente arrestó a Samuel. Un vecino lo había visto merodeando cerca de mi edificio. Lo cargaron con acecho y violación de la orden de alejamiento, pero su amigo pagó la fianza y fue liberado al día siguiente. Al salir, inició una nueva campaña en redes sociales. Publicaba fotos de nuestra boda, escribía largos posts sobre nuestra relación y me etiquetaba en todo aunque lo había bloqueado. Se retrataba como un hombre arrepentido que solo quería salvar su matrimonio, haciéndome ver como la villana. Algunas personas que no conocían toda la historia empezaron a contactarme diciendo que parecía genuinamente arrepentido y que todos merecen una segunda oportunidad. La noche antes de la audiencia completa de la orden de alejamiento, recibí una llamada de un número desconocido. Era Samuel, diciéndome que había pedido prestado el teléfono de alguien. Me suplicó que no siguiera adelante con la orden. Colgué sin decir nada y llamé a mi abogada de inmediato. Reportamos la llamada a la policía y arrestaron a Samuel de nuevo. Esta vez el juez revocó su fianza y ordenó que permaneciera en la cárcel hasta el juicio. La audiencia fue exactamente como mi abogada había predicho. La evidencia del acecho era abrumadora. El juez otorgó una orden de alejamiento permanente por 3 años y Samuel fue sentenciado a 6 meses de cárcel por violar la orden original y las condiciones de su libertad. Con Samuel en la cárcel, finalmente pude empezar a reconstruir mi vida. Volví a mi apartamento, cambié las cerraduras e instalé un sistema de seguridad. El divorcio avanzó mientras él estaba preso y el juez concedió una anulación basada en fraude, lo que significaba que nuestro matrimonio era legalmente inválido desde el principio. Actualización 3.
Samuel fue liberado el mes pasado después de cumplir su sentencia. Durante las primeras semanas las cosas estuvieron tranquilas y empecé a esperar que quizás hubiera decidido seguir adelante. Luego Diana me llamó con malas noticias. Una mujer llamada Lisa, 28F, la había contactado a través de redes sociales. Decía ser otra víctima de Samuel, quien había empezado a atacar nuevas víctimas casi de inmediato tras salir de la cárcel. La había conocido en una app de citas aproximadamente un mes después de ser liberado, usándole exactamente las mismas tácticas que usó conmigo. Bombardeo de amor, historia de lástima sobre su vivienda para mudarse rápido, y luego acceso a sus finanzas. La diferencia fue que Lisa se volvió sospechosa mucho más rápido. Notó inconsistencias en pocas semanas, lo confrontó, lo echó y lo bloqueó antes de que pudiera robarle mucho. Pero Samuel tampoco se rindió con ella y empezó a aparecer en su trabajo y edificio. Diana y yo decidimos reunirnos con Lisa. Al compartir nuestras historias, decidimos buscar si había otras víctimas. Encontramos 2 mujeres más con historias similares, ambas conocidas en apps de citas, ambas atacadas financieramente. Ninguna había reportado a Samuel, una por vergüenza y otra porque no creía que la policía la ayudaría. Formamos un grupo privado de chat entre las 4. Ver qué tan similares eran todas nuestras historias fue perturbador y validante a la vez. Samuel había desarrollado un enfoque completamente sistemático. Decidimos todas presentar reportes policiales y contactar a la oficina del fiscal de distrito. Me comuniqué con el detective que había manejado mi caso original. Estaba muy interesado y dijo que los delincuentes reincidentes como Samuel típicamente escalan con el tiempo. 2 semanas después de presentar los reportes, Samuel fue arrestado de nuevo, esta vez con múltiples cargos de fraude y acoso. Su fianza fue establecida mucho más alta y su abogado anterior lo había abandonado, así que le asignaron un defensor público. El fiscal le ofreció un acuerdo, 2 años de prisión y restitución a todas las víctimas. Samuel inicialmente lo rechazó, insistiendo en que todas mentíamos porque estábamos amargas. Pero a medida que la evidencia se acumulaba, con registros financieros mostrando el drenaje sistemático de cuentas y mensajes probando sus mentiras sobre identidad, su posición se volvió insostenible. 3 meses después de su arresto aceptó el acuerdo. Fue sentenciado a 2 años de prisión y ordenado a pagar restitución a las 4 víctimas. Los medios locales cubrieron la sentencia, lo que llevó a más mujeres a contactar a la policía creyendo haber sido también atacadas por Samuel. Testifiqué en la audiencia sobre el impacto en mi vida, las pérdidas financieras, el trauma emocional y cómo su acoso destruyó mi sentido de seguridad. Las otras 3 también testificaron. Samuel no mostró ningún remordimiento y mantuvo que no había hecho nada malo. Después de la sentencia sentí un cierre que no había esperado. Saber que estaría 2 años en prisión me dio paz mental que no había sentido en mucho tiempo. Trabajar con las otras víctimas fue sanador, me ayudó a entender que no fue mi culpa y que no era estúpida, que Samuel era un manipulador hábil y deliberado que había estudiado mis vulnerabilidades. Me mudé a un nuevo apartamento en otra parte de la ciudad. Empecé a salir de nuevo, aunque con mucha más cautela. También empecé a ser voluntaria con la defensora de víctimas que me había ayudado, queriendo convertir algo negativo en algo útil para otras personas. Diana y yo nos volvimos más cercanas que nunca. Había sido mi protectora cuando yo no podía ver claramente para protegerme a mí misma. Nunca se rindió, incluso cuando la alejé. Aprendí a confiar en su criterio y a valorar su disposición de decirme verdades difíciles, incluso cuando no quería escucharlas. Estoy agradecida cada día de que le importara suficiente como para arriesgar nuestra relación con tal de protegerme.